Hermano, para la salvación del alma, para la salvación de nuestras vidas, y tan sencillo y tan increíble. Dios siempre va a querer ayudarnos de alguna manera o de otra. Dios siempre va a querer que nuestras vidas, hermanos, terminen a su lado, y ese es el deseo de Dios. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9, en el versículo 9, allí está la profecía bíblica donde se le profetiza al pueblo de Israel de que Jesús iba a montar un pollino. Y fíjense ustedes lo lindo, que el pollino no estaba solo, estaba con el asna, con su mamá, no estaban solitos. Entonces aquí se puede ver, hermano, que siempre hay algo planificado, hay algo que está direccionado de Dios. Dios no anda haciendo cosas al azar, ni haciendo cosas a ver si le resultase algo. Lo que Dios busca es que nos salvemos, es que nos vayamos con Él, es que vivamos con Él. Esa es la búsqueda del Señor, ese es el deseo de Dios. Dios siempre va a tratar de ayudar a sus hijos. Quiero que vaya al libro de Mateo, en el capítulo 21. Vamos a ir ahí. Hosana, salvación significa. Hosana, vamos al tema. Hoy el tema se llama, hermano, Hosana. Hosana en las alturas. La salvación viene de arriba. Hosana, que significa salvación. Vamos a escudriñar esta profecía bíblica, hermano, que es muy sencilla. Y el único deseo que tiene Dios esta mañana es que esto vaya en nuestro corazón y no se aparte de nuestro corazón esta palabra, esta exclamación que hizo el pueblo de Dios, hermano, para recibir a Jesús. Hubo algo increíble allí que pasaron cosas, hermano. Por eso es importante. ¿Qué es lo que quiere Dios que haya en nuestras vidas, que haya en nuestros corazones? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vayamos entonces al libro de Mateos, en el capítulo 21, vamos del versículo 1 en adelante. En la medida que usted vaya encontrando la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, póngase en pie, vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hosana, Hosana. 21:1. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en el capítulo 21 de Mateos, hermano, del versículo 1 en adelante. Ahí le voy a decir hasta qué versículo usted tiene que leer. Dice el 21:1 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Dice el 2, y diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallaréis una asna atada, y que también un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Vamos al 3. Y si alguien os dijere algo, díganle, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, díganle a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal, ¿de qué dice? Repítelo conmigo, hijo de animal, ¿de qué? De carga, hijo de animal de carga. Vamos al versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Qué pasó con los fariseos? Se indignaron. 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Le dicen los fariseos al Señor. Y Jesús le dijo, ¿nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Quiero que cierre sus ojitos. Señor, hemos leído tu hermosa palabra. Padre, es tan increíble, Señor, sus objetivos, su forma, Dios mío, en cómo usted ve las cosas. A veces los hombres, Señor, miramos en forma tan distinta, tan diferente, Señor, su forma de vida, de crear, de hacer, de formar. Señor, ayúdanos para que llevemos, Señor, como a estos jóvenes que estaban allí en aquel templo, Señor. Ellos entregaban su energía, Señor, su corazón, sus sentimientos, Señor, a tu presencia. Señor, y tu palabra dice que tú edificas con estos tipos de corazones. Tú edificas tu reino, Señor, a través de este sentimiento cariñoso, amoroso, a través de esta forma de vida, Señor. Señor, rogamos tu preciosa bendición sobre nuestras vidas y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que sea usted, Señor, el que nos guíe esta mañana y nos lleve delante de su gloriosa presencia para seguir diciendo, Señor, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Muchas gracias, Jesús, por tu preciosa palabra. Te pedimos, Señor, toda esa fuerza y todo ese apoyo desde los cielos para nuestra vida y para nuestra salvación en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le siga bendiciendo. Agradecemos al Señor este eterno cariño. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9, si usted lo lee, a ver si me ponen allí, Zacarías 9:9, ahí va a ver usted un versículo precioso, es una profecía en el Antiguo Testamento, hermano. Por eso siempre hemos dicho que la palabra del Señor, ¿qué es lo que es? Una sola palabra, no hay dos, ni existen tampoco, como decíamos antes, dos formas o dos ideas de Dios. La idea de Dios desde antes de la fundación del mundo siempre ha sido una sola. Quizás cuando se ha escudriñado las Escrituras por forma de poder estudiarla y de poder comprenderla y entenderla mejor, que nos ha ayudado mucho esta forma, se ha puesto Antiguo y Nuevo Testamento, pero el Testamento de Dios siempre ha sido uno solo. No han sido dos, ni tres, ni más, siempre uno solo. La fórmula de Dios es una sola, pero Dios planificó de esta forma de poder llevarnos a nosotros de una manera a la salvación, a como diera lugar. Fíjese usted allí en el libro de Zacarías, hermano, dice el Señor en el Antiguo Testamento, alégrate mucho, le dice el Señor, hija de Sión, a su pueblo, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Allí estaba la profecía que los judíos, hermanos, estaban esperando. Humilde. ¿Y qué dice? Y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Hijo, ¿de qué dice? Es importante que entendamos eso. Hijo de asna.
¿A dónde cabalgó Jesús? En el pollino, hijo de asna. Pero el asna iba allí, porque en Lucas mandan a buscar al asna y al pollino. En Mateo, en Marcos, mandan a buscar a la asna y al pollino. Pero si usted se fija, y quiero que tenga en memoria esta profecía mientras conversamos la palabra del Señor, el pueblo de Dios estaba avisado que iba a venir su rey y que vendría sentado, aleluya, en el hijo de un asna. ¿Y qué decíamos que dice la Biblia y que se los hice repetir? ¿Qué son estos animalitos? ¿Animales de qué? ¿Animales de qué? De carga. ¿Quién dijo que el evangelio era fácil? Mi pastor siempre decía, le contábamos a él nuestras victorias, nuestros éxitos, pero nunca nos sentíamos felices de contarle los éxitos a él. Siempre queríamos contarle, queríamos que él se gozara de nuestros éxitos y nos dijera algo que nos causara más alegría todavía. ¿Sabe lo que nos decía él? Hermanito, prepárese para la otra, decía. Y eso como que no nos gustaba. Como que, oiga, pero ¿cómo? Yo quiero estar feliz, he tenido una gran bendición, Dios me ha contestado mi petición de oración, he pasado mi prueba, estoy en victoria. Y él, cuando le contábamos todas estas victorias, todos estos éxitos de nuestras vidas, nos contestaba y decía, hermano, prepárese para la otra, decía. Nunca nos daba la posibilidad a sentirnos, ¿qué? Desocupados. Nunca nos daba la posibilidad a sentirnos que íbamos a vivir una vida descansada, relajada, que ya no teníamos carga, que ya no teníamos problemas. Saliste de un problema, prepárate para el otro. Y en la medida que fui conociendo el mundo cristiano en aquellos años, porque hoy día se han olvidado un poco de esta palabra, fui viendo que todo el mundo pensaba así, que eso se enseñaba y que el hermano estaba concientizado que era un animalito de carga para Dios, que tenía que llevar la carga de Jesús. ¿Qué dice allí en el libro de Juan? Tomad mi yugo, llevad mi carga, porque ligero es mi yugo y liviana mi carga. Y después dice en el 8 versículo, dice, y hallaréis, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, miren qué increíble. Yo quiero que piensen algo. Por eso a veces a Dios cuesta entenderlo, hermano. Pero el que tiene el Espíritu Santo lo va a entender. ¿Cómo puede descansar un animal cargado? Porque se supone que para que el animal descanse, tiene que ¿qué? Estar descargado. Pero ¿qué quería mi pastor? Que rápidamente Dios nos echara esa carga para estar descansados. Porque si no teníamos carga, posiblemente después no fuésemos capaces de tomar lo que Dios quería en nuestras vidas y nos perdiésemos. Y nos deslizásemos. Y nos fuésemos en otra visión, en otro deseo, en otras cosas. Pero ¿qué nos mantenía con fuerza, con ahínco, con gallardía? ¿Qué nos mantenía erguidos? Doblar vuestras rodillas fuertes, dice la Biblia. ¿Qué dice? Enderezar vuestras rodillas endebles. ¿Cómo enderezo rodillas endebles, hermano? ¿Cómo me sostengo? No voy a ser capaz. ¿Te fijas cómo Dios dice, tus rodillas son endebles, pero enderézalas? Y esa es toda la orden. No te pide cómo lo hagas, ni te dice te ruego, te dice enderézalas. Alguien tendrá disculpa en los cielos de decirle al Señor, Señor, no te pude servir bien, no pude hacer esto, no pude hacer lo otro, no esto, siendo que Jesús dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie es capaz de decirle algo así. Por eso yo quiero que entienda forma de vida de Dios. Dios, hermano, no está de acuerdo que andemos achacándonos los unos con los otros. Dios no está de acuerdo que usted y yo vivamos contándole los achaques a nuestros hermanos para dejarlos peor de lo que andan. Dios no está de acuerdo que usted viva lloriqueando delante del Señor y creyendo que por sus angustias Dios le va a escuchar, le va a conceder la petición de su corazón. Dios está de acuerdo con un Habacuc, con un Daniel. Dios está de acuerdo, hermano, con un hombre como Isaías.
Dios está de acuerdo con un hombre como Eliseo. Dios está de acuerdo con gente, hermano, que fueron avasallados, que fueron atormentados y todo así, pero con todo así se paran delante del Señor y le dicen, Señor, heme aquí estamos, vámonos más. Porque aunque la rodilla esté endeble, hermano, en el Señor tú puedes levantarte. Lo puedes hacer. No, es que no puedo, no creo que sea capaz. Bueno, vaya a tener un problema con el Señor. Si te sigues lastimando tú mismo o tú misma, el problema lo vas a tener con Dios. Porque Dios dice en su palabra que somos animales de carga y debemos estar cargados. No, es que no soy capaz. Sí, si eres capaz. Es cosa que yo tome decisiones. Y dice la Biblia que el animal de carga, dice, va a descansar y hallaréis descanso. ¿Cómo hallo descanso yo? Qué increíble, hermano. ¿Cómo puedo descansar de mis cosas siendo que estoy lleno de cargas de Dios? Hallaréis descanso para vuestras almas, dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo descanso? Mira, te voy a decir algo. Cuando Dios te dice que te carga, Él te carga de una responsabilidad de Él, quizás, pero toda responsabilidad de Dios que te quiera cargar a tu vida es una bendición para tu vida. Porque le voy a decir algo. Las cargas que nosotros llevamos a veces no son las de Dios, son las de nuestras desobediencias, son las de nuestras faltas, son las de nuestras perezas. Somos flojos, perezosos, inconsecuentes. Claro que caminamos cargados, por hermano, y no somos capaces, porque nunca nos echamos la carga de Dios para parar nuestras rodillas endebles, hermano, y poder sostener y deshacernos de estas cargas que no nos corresponden. Pero cuando tú sufres por la causa del Señor, cuando tú padeces por la causa de Dios, cuando tú te angustias por la causa de Dios, cuando te dicen cosas por la causa de Dios, pues te quiero decir algo, Dios está dispuesto a darte más fuerza de la que tú tienes, Dios está dispuesto a darte más alegría de las que tú llevas, Dios está dispuesto a levantarte y a decirte erguido, tupera el pecho, ojos al frente y decirle a la gente, Cristo vive. ¿Sabe? Soy una persona que tiene fuerza, que tiene arra, pero ¿cómo si estás con enfermedades? Te dices que te vas a morir, pero ¿cómo si estás lleno de problemas? Mire, esos problemas son de Dios. Mi enfermedad pertenece a Dios, mi situación pertenece a Dios, pero yo pertenezco a Jesucristo. Y Jesucristo me dijo que estando en Él seremos verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos son libres aquí? Denle un aplauso al Señor si usted es libre. Oiga, hay algunos que los veo que hacen así. Otros que quieren gritar. ¿Y qué pasa con esa libertad? Miren lo que le sucede a esta gente, a estos jóvenes que estaban en el templo. Para los jóvenes, ustedes que tienen energía, ustedes que están menos enfermos que nosotros, que los huesos están más restaurados, que todavía no tienen los problemas que tenemos los viejos, para esos jóvenes, dice la Biblia que habían jóvenes allí en aquel templo y que alababan y glorificaban a Jesús. Pero habían unos fariseos que estaban enojados. ¿Y saben por qué estaban enojados? Porque a ellos les encantaba que vendieran cosas allá afuera, los sacrificios todos hechos, traían palomas hermosas, corderos hermosos, hermanos, para ofrecerlos allí en el altar. Y ellos eran los que disfrutaban de esos sacrificios y los compraban, para que la gente los compraba, que se los sacrificaran allí delante de ellos a Dios. Cuando Jesús llega allí en aquel minuto, después de bajarse del pollino, pesca todas esas cuestiones, las da vuelta, hermano, se enoja y dice, ¿qué se creen? Que la casa de mi padre es cueva de ladrones, casa de oración será llamada. ¿Qué significa de oración? No es que usted tenga que venir a orar aquí. Comunicación con Dios. Usted viene aquí a comunicarse con Dios, a escuchar la palabra de Dios y a llevársela, a que Dios le diga algo a usted y usted le dice algo a Dios. Eso es oración, es comunicarse, es orar. Algunos han transformado el texto original. Yo vengo a la iglesia porque sé que Dios me va a decir algo. Porque su casa será llamada casa de oración. Un lugar de convocación en donde Dios me habla. En donde Dios dirige mi vida. Y la habían convertido en cueva de ladrones, dice. Negocios de sacrificio. Gente que se dedicaba, hermano, a tener animalitos perfectos allí, gorditos, impecables, para que viniera uno, lo comprara, entrar allí al templo y lo sacrificara. ¿Y cuál hubiese sido mi sacrificio? Entonces dijo el Señor, eso es un robo lo que ustedes están haciendo.
no funciona el reino de esa manera. Y dijo Jesús, cuando se acercaron los fariseos, le dice, escúcheme bien, se acercaron los fariseos, Señor, le dice, pero mira estos otros ahí como están en el templo, no dejan ni siquiera hacer nada, porque puro te gritan y te alaban y te glorifican. Y les dijo el Señor y les recuerda otra profecía antigua. Y les dijo, ¿acaso no está escrito que con estos que maman y me alaban y gritan son los que yo edifico? Entonces los fariseos no entendían nada, porque ellos eran doctos en entender y saber de las Escrituras y comprender y todo eso, pero se les había olvidado la relación con Dios, se les había olvidado la coinonía, la armonía, en que Dios dice, el primer mandamiento dice, me amarás, ¿con qué dice? Con toda tu mente. ¿Y con qué más? Con todo tu corazón, mente. ¿Qué significa mente? Intelecto, conocimiento. ¿Pero qué significa corazón? Lo llevamos de corazón a alguien y le hago así. ¿Ah? Emoción, afecto. Y Jesús le dijo, con eso yo edifico, le dijo. Con eso yo hago mi obra. ¿Se fija? Entonces, por eso a veces recordamos, hermano, algunas cosas del mundo antiguo. Quizás ahora en el mundo moderno Dios nos está dando muchas cosas que pueden estar dañando la iglesia, pero no olvidemos que el llamado de Dios, cuando llama, vamos a leer nuevamente, dice Mateo 21:1, cuando se acercaron a Jesús y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y dijo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallaréis, ¿qué le dijo? Una asna atada, ¿y qué más? Y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien os dijere algo, díganle, el Señor, ¿qué dice? Los necesita. Y luego, ¿qué dice? Los enviará. El Señor los necesita. ¿De quién está hablando? Del asna y del pollino. Y luego, ¿qué dice? Los enviará. ¿De quién está hablando? Del asna y el pollino. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, allí está la profecía de que le acaba de decir Zacarías, díganle a la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino. ¿Se fija usted la unidad de estos dos animales? ¿Se acuerda cuando dibujamos la esposa del cordero? ¿Ah? Cuando el ángel le dice, te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Desposada significa que está por esposarse, que está por casarse, por unirse, por enlazarse. Y después le dice, la desposada, la esposa del cordero, la que va a ser la esposa del cordero. ¿Cómo va a ser la esposa del cordero? ¿Se acuerda que hicimos un dibujo? ¿Qué es lo primero? Las 12 puertas de Jerusalén. O sea, las 12 puertas de la nueva ciudad de Jerusalén, que representa a las 12 tribus ¿de dónde? De Israel. Por ahí entramos. Pablo dijo, ¿de dónde viene la salvación? No de quién es la salvación. ¿De dónde viene la salvación? ¿De dónde viene? Dijo, de los judíos, dijo, ¿cierto? ¿Y cuál es el cimiento de nosotros? Los 12 discípulos. ¿Amén? ¿Se acuerda? Aquí hay una madre con un hijo caminando. Aquí hay una mujer que tiene un hijo, que es la mujer de Sol. Por eso le digo, si la palabra de Dios es una sola, siempre conjuga la misma historia. Porque la historia, el fundamento de Dios es uno solo. No hay dos formas de vida, hay una sola. Que Dios le está dando al hombre todas las oportunidades. Desde que Dios creó al hombre, se las está dando. Pero estas oportunidades no dependen de Dios. Dios las oportunidades las entrega, pero nosotros somos las que tenemos que tomarlas. Dios nos ha dado oportunidad de llegar a la iglesia, nos ha dado oportunidad de servirnos, nos ha dado oportunidad de humillarnos, nos ha dado oportunidad de pedir perdón, nos ha dado oportunidad de muchas cosas para que nos acerquemos a Él. Usted decide si toma esas oportunidades, no Dios. No se olvide nunca de eso, amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese es el problema que le han dicho tanto Dios. Si el Señor lo permitiera, oiga, si ya Dios permitió muchas cosas, puso una puerta abierta, dice la Biblia. Si la dejó abierta es porque lo permite. Usted decide. Más encima, ¿se acuerda que hablábamos de una puerta angosta y estrecha es la puerta? Dice, ¿cierto? Y decíamos que el reino no tiene muros.
Entonces, ¿se fija las formas de vida de Dios? Que es complicado. Deja todo un fondo abierto, sin rejas, sin nada, y pone una puerta chica, angosta, difícil de atravesar. Y me dice a mí que debo entrar por la puerta si quiero ser salvo. Y yo veo todo lo hermoso que hay adentro. Entonces dice que muchos prefirieron entrar no por la puerta, dice la Biblia. ¿Y en qué se convirtieron esos, dice la Biblia? En ladrones y salteadores. Porque es más fácil entrar por los costados, pero es más difícil entrar por la puerta. Aquí hay un problema para nosotros en la relación de este pollino con el asna. El asna estaba atada. El asna tenía una proyección profética, que no vamos a hablar de eso hoy día. Al estar atada el asna, ¿qué hacía el pollino? Estaba al lado. Estaba ahí porque usted sabe que siempre un hijito o un cachorrito va a buscar ¿a qué? A su mamá. Entonces era la forma de que Dios tenía planificado el sistema. Tenía planificada la fórmula de Jesucristo para los gentiles, para nosotros. Y dice la Biblia, fíjese usted, que cuando viene para hacer la entrada triunfal a Jerusalén hay un secreto increíble que no vamos a estudiar hoy día porque hoy día no venimos a estudiar, sino venimos a recibir una inyección de Dios, de lo que es el Hosana, lo que es la salvación. Pero fíjese usted la entrada triunfal que hace Jesús allí. Sentado, dice, en el pollino. ¡Wow! Sentado en el pollino, dice. Y entra allí. Y el asna allí, en su pollino. Creo que leamos un poquito más. Y dice, todo esto aconteció, 21:4. Primero veíamos en el 3. Si alguien nos dijere algo, díganle, el Señor los necesita. Los necesitan, no lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? El Señor los necesita y luego los enviará. No se olvide, los dos animalitos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando digo, díganle a la hija de Sión, he aquí tu rey, viene a ti manso. ¿Y qué dice? Sentado sobre un asna y también sobre un pollino, y dijo, hijo de animal, ¿de qué dice? De carga. O sea, miremos la historia de Israel y vea usted cómo ha sido. Eso lo podemos examinar un día. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y le trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él, ¿qué dice? Se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa. ¿Cómo lo hago ahora aquí yo? ¿Cómo predico esta parte? ¿Cómo lo hacemos? Y dice, ¿a dónde estamos? Ayúdenme. 8 dice, y la multitud era muy numerosa y tendía la multitud sus mantos en el camino. No, en el 7. Y trajeron el asna y el pollino, los dos, ¿cierto? ¿Me está escuchando? ¿Está leyendo usted también? El 7. Y trajeron el asna y el pollino y lo pusieron. ¿Y qué dice? Y pusieron sobre ellos sus mantos. ¿Sobre quién? ¿Sobre el pollino? ¿Ah? ¿Sobre el asna? Ah, sobre el pollino y el asna. Y dice, y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó, dice. No dice... Y dice, se sentó encima. No dice, y él se sentó encima de ellos, porque tendría que decirme algo así. Sino que estos dos animalitos los ve Dios como uno solo. ¿Me está entendiendo? Yo creo que vaya entendiendo esta profecía bíblica, porque la vamos a analizar más adelante. Y esto es un eje para muchas de las cosas y de los inventos que se hacen, hermanos, de las mujeres que le inventan más mujeres a Dios. Algunos pseudos predicadores. Porque esto es de uno solo, no es dos. Y dice así, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, dice. ¿Se sentó encima de qué? Del asna y del pollino. Pero ¿cómo camina Jesús sobre dos animalitos? Sigamos. Y dice, el 7 digamos, ¿cierto? Y él se sienta encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino
y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba y decía: Hosana al Hijo de David. Esta era gente que entendía la profecía, que sabían lo que había dicho Zacarías. Porque Zacarías, 500 años antes de Cristo, hermano, ya esta gente entendía lo que allí había pasado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Salvación, dicen ellos, ¿dónde? En las alturas. Nos han enviado salvación de las alturas. Ya había gente que había comprendido que había llegado su rey, que había llegado la salvación. Por eso dice: Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabían que venía bajo autoridad Jesús, que venía en el nombre del Señor, en el nombre del Creador. Entonces había judíos que habían entendido, sabían lo que estaba pasando. Y dice así: cuando entró en Jerusalén, toda la multitud se conmovió y decía a la gente: ¿quién es este? El 10. ¿Quién es este? El 11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. 12. Y entró Jesús en el templo después de haber sido recibido, glorificado y bendecido por los que entendían. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¡Wow! Aquí hay una profecía. Hay una entrada de Jesús. Va a haber una unión. ¿Se ha fijado usted? Y nosotros vamos a mandar a hacer una bonita, hermano, y la vamos a poner aquí. He entrado a muchas iglesias hoy día donde hay una bandera de Chile y una bandera de Israel. Una bandera de Chile y una bandera de Israel. Oramos por nuestra nación con todo el corazón. Pero el pueblo de Dios está teniendo más que nunca, hermano, en su corazón que tiene que orar por Israel. Porque de allí viene nuestra salvación. Allí viene la genealogía. De la semilla de Abraham viene David, de la semilla de David vino Jesús, aleluya. Y de Jesús llegó a nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Cómo se está comenzando nuevamente Dios a sentar sobre el asna y sobre el pollino? ¿Cómo se está comenzando nuevamente Dios en estos animalitos a hacer la entrada triunfal? ¿Se acuerda que decíamos que en el último tiempo va a haber una inyección fuerte de Dios sobre la iglesia cristiana, hermano, y Dios va a salvar más gente que nunca? Dice el libro de Isaías que llegarán a patear sus propios ídolos, dice. Porque van a ver que los ídolos de ellos no hacen nada. Y Dios a través de su iglesia, salvando. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y va a haber una iglesia, hermano, que va a estar gritando allá afuera y que va a estar diciendo: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y estos dos van a ser unidos. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte al Señor. Si aquí no hay dos de nada. Siempre el pueblo de Dios es uno solo. Y dice, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y dijo el Señor, otra vez recordando la profecía bíblica antigua. Por eso el Señor le dice muchas veces a Israel: recordar los tiempos antiguos, volver a la senda antigua. Y muchos están tratando de hacer inventos de doctrinas y cosas de esa senda, hermano, siendo que el camino de Dios es uno solo. Es uno solo. Aquí no hay que hacer inventos religiosos, que música moderna, que música antigua, que vístete moderno, que vístete antiguo. Eso no tiene nada que ver. Esas son cosas triviales que ni siquiera están en la Biblia. Alguien me preguntaba hace unos días atrás, conversaba con los siervos de Dios, me preguntaban sobre vestimentas del pueblo cristiano, de pantalones y todas esas cosas. Le dije: yo no enseño lo que está en la Biblia. O sea, yo no enseño lo que la Biblia no enseña. La Biblia enseña que seamos pudorosos, decentes, sobrios, elegantes. Eso enseña las Sagradas Escrituras. Pero no hagamos inventos de la Biblia de cosas que no están. Purifiquemos nuestras almas en la palabra del Señor y vivamos conforme a ella. Pero hoy día yo no voy a vivir con una túnica si aquí no se viste así, por hermano.
Aquí lo normal es que yo me vista normal, como se viste todo el mundo. Pero sí le voy a decir algo. Hay que ser pudoroso, decente. Cuando dice que seamos santos, somos diferentes al mundo. No podemos vestirnos como se visten los del mundo, pues hermano. Es verdad que yo me pongo un pantalón como los del mundo, pero sobrio. Una mujer, si se pone un pantalón, póngase un pantalón de mujer. Dice, wow, ¿por qué me metí en esto atado, Señor? No voy a predicar esto hoy día. Pero la mujer dice vista como mujer y el hombre como hombre. Dice que no le gustan las personas hombres afeminadas, ni los homosexuales, dos cosas diferentes. Y la mujer que parezca mujer. O sea, le gusta a Dios que se noten los géneros, ¿se fija? Por eso dice la Biblia que cuando hizo a hombre, ¿cómo lo hizo? Varón y hembra. Dos cosas distintas. Ya, no estamos en esas enseñanzas, pero dimos un réclame. Para la gloria del Señor. ¿Cuántos dan un aplauso para el Señor? ¡Aleluya! ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice que el Señor entra al templo. Y dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Conversaba hoy día con un siervo de Dios. Y hay algunos que niegan el rapto. Yo los escuché y dije, Señor, reprende a estos hombres que miles, no cientos, miles de personas lo siguen y niegan el rapto. Señor, denos una oportunidad para poder llegar a ellos. Denle una oportunidad a esos predicadores que son, Señor, suyos, que realmente son nacidos de allí, de esa buena semilla, Señor. Y aquellas personas, sean hombres, mujeres, esta gente los alcance a escuchar. Porque ahí hay gente que les está creyendo, pero son ciegos que los están guiando a un abismo, pues, hermano. Por eso se acuerda cuando dijimos, Dios le habla al ángel, el ángel le habla a Juan, Juan le habla al ángel de la iglesia y el ángel de la iglesia le habla a la iglesia. ¿Se da cuenta usted como aquí hay una ordenación de Dios? Esto no es aquí que cada uno sienta del Señor o diga Dios me habló y haga lo que quiera, pues. Porque sería así, oiga, un enredo terrible. Habría un manejo de nudo de emociones en nosotros y de inyecciones intelectuales y haríamos cualquier cosa. Por eso tiene que haber un eje. Y dice, conversábamos allí, y dice que este hombre, hermano, con otro hombre más, que estaban negando, y hermano, prácticamente casi nos estaban maldiciendo a nosotros que predicamos tiempos del fin, alertando a la iglesia para el tiempo final, para la salida de la iglesia a la tierra. El diablo está enojadísimo, hermano. Que Dios levante predicadores con una visión de este tiempo, de estos años que estamos viviendo ahora. Ahora es cuando estamos con un cambio climático, ahora estamos con cambios extremos, ahora el sol se nos estaba, hermano, el calentamiento global está mucho más fuerte que antes. Ahora están los tiempos de temblores y de problemas en el cual la iglesia, las personas que quieran pertenecer a una iglesia tienen una vía de escape, un camino. Y el enemigo no quiere que le llevemos eso. Y esta gente, hermano, que guían miles de personas, estaban siendo usados para enseñarle a personas cosas de ciegos. Y me dijo, pastor, y no supo que murieron. A uno creo que le explotó el avión cuando venía bajando. Aviones particulares. Ellos, eso les interesa, hacer muchas lucas para tener aviones y ya no andaban en auto ellos ya. Otro chocó. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dándonos la oportunidad a nosotros para que nosotros le llevemos la verdadera palabra del Señor a esa gente. ¿Cómo se les ocurre negar el rapto de la iglesia? ¿Cómo se les ocurre negar el tiempo del fin si está en la palabra? Que es complicado, pero los valientes arrebatarán el reino, pues, hermano. No le puedo enseñar otra cosa. Somos animales de carga, sea la alma, la que viene genuina del tiempo primero, o sea el pollino, que somos los nacidos en el tiempo de los gentiles, sea cualquiera de los dos, somos animales de carga. Pero en los dos monta el Señor. En los dos va Jesús. Y unifica a estos dos, dice que el alma no la dejó allá. El alma la trajo y venía junto con el pollino y a los dos le tiraron el manto y Jesús se metió con los dos animales y los dos hizo uno. Hoy día podemos ver dos banderas a lo mejor, una bandera de gentiles y una bandera de pueblo de Israel. Cualquiera sea el país, porque en este caso a nosotros es la chilena. Ya lo estaba viendo en varias iglesias, hermano. Eso es lo que está aconteciendo, el sentir que hay en el pueblo de Dios.
lo que esté agizando en el corazón de los siervos de Dios. Ayúdenos el Señor. El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, pero lo que va a suceder en este último tiempo, que Dios va a limpiar su iglesia, Dios la va a limpiar, y dice que pescó a esta gente, dice, los sacó fuera, los echó del templo, dice, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Si lo de él es gratis, vení, comá, tomé, bebed de mí gratuitamente, dice el Señor. Ayúdenos el Señor. Dios tenga misericordia, lo de él es gratis. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Un día vamos a entrar más en ese tema de la profecía, porque todo este tema de sacrificio, de sillas, de mesas, de palomas, también hay un análisis profético ahí de lo que Dios va a votar en el tiempo final, hermano. Y lo que Dios va a sacar de todos estos falsos profetas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa es una casa en donde yo me voy a comunicar con ustedes. Yo y ustedes estaremos juntos. Esto no es un negocio de un club social. Esto no es un negocio de un club deportivo. Esto es casa de oración. Casa de oración. O sea, me comunico con Dios. Hay Espíritu Santo. Hay Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Hay Espíritu Santo en la iglesia de Dios. Dios no necesita, hermanos, de nuestras vidas que seamos doctos en algo, ni seamos quizás capaces de hacer algo. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros tengamos la casa de oración, esa casa de comunicación, donde sabemos que hay Espíritu Santo. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Qué querrá el Señor de mi vida? Hoy Dios me va a hablar. Hoy Dios va a hacer algo conmigo. Esa sea nuestra inyección, esa sea nuestra forma de vida. Cada culto que usted venga, venga a buscar palabra de Dios. No venga a buscar palabra de consuelo, ni palabra de reprensión, ni ninguna palabra en especial. Venga a buscar una palabra de Dios, dispuesta a escuchar a Dios. Y Dios va a tratar con su vida, conforme a cada uno. Porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Porque nosotros no nos vamos a poner a vender sacrificios, ni a vender palomitas blancas, ni cosas que les voy a explicar esa profecía, hermanos, que van a haber muchas iglesias pseudo cristianas que van a desaparecer en el tiempo final, que tienen tanto dogma, tanto sistema, tanta trivialidad que tienen metida en la cabeza, hermano, que me dijo el Señor el otro día, porque yo haré desaparecer el árbol verde, lo haré secar, me dijo el Señor, y reverdeceré el árbol seco, aleluya, lo levantaré. Aquellos siervos, aquellas iglesias que quizás pequeñas, hermano, pero de todo corazón buscan a Dios. Déselo fuerte al Señor, lindo Rey Santo. Y dice el 14, y vinieron a él en el templo. No se olvide nunca, porque cuando analicemos estas profecías bíblicas, hermanos, tenemos que tener bien específico el lugar en donde estoy. Y vinieron a él, ¿dónde? En el templo. ¿Quiénes? Ciegos, cojos. ¿Y qué hizo Dios? Y los sanó. Y dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo, por eso los jóvenes levanten su voz y glorifiquen a Dios, Hosana al Hijo de David. ¿Qué le pasó a estos principales sacerdotes? Se indignaron, se enojaron por ver el gozo de estos jóvenes. Se enojaron por ver el gozo y la alegría de esta gente que habían comprendido la profecía bíblica. Y ellos que eran doctos en escritura, ellos que eran duchos en conocimiento del Torá, no entendieron la profecía de Zacarías. Y los otros que eran gente que a lo mejor para ellos ignorante, porque así dicen algunos, que somos ignorantes. Los ignorantes nos vamos a ir al cielo a disfrutar el resto de nuestras vidas, y los doctos inteligentes se van a quedar como huevos fritos ahí en el infierno, hermano. Dios tenga misericordia, pero esa es la realidad. Por eso esto es de unirse con Dios, es de la unidad, de unificación de Dios. Y dice que ellos, hermanos, eran los que tenían que entender la profecía y habérsela explicado a esa gente. No cacharon ni una.
no supieron qué pasaba. Enojado por lo que estaba pasando. Enojado por lo que estaba sucediendo. Mire, estoy recordando el ciego ese que sanó el Señor. Y que estos mismos fariseos, estos mismos persiguieron a ese ciego y los tigoseaban. Y pasaba un día y lo iban a verlo y seguí ciego, veía o no veis si veo. Oye, pero ¿cómo? No sé, le decía el ciego. Después pasaba 8 días. Oye, pero todavía seguís viendo. Sí, todavía sigo viendo. Oye, pero ¿cómo? Si tú eres ciego, si te conocíamos. Oye, los tigosearon tanto que el ciego les contestó un día y le dijo, mire, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. ¿Qué les quiso decir? Cabréense conmigo, porque ahora yo veo. Ustedes están ciegos. Son ustedes los que deberían explicarme por qué yo veo. Son ustedes los que deberían entender lo que Dios está haciendo, porque ustedes son los que saben, ustedes son los doctos. Yo lo único que sé es que yo veo. Nada más. Esto es lo mismo. Jesús haciendo todas estas maravillas, hermano, ellos no entendían. Ay, Dios, tenga piedad. Que nos libre el Señor, hermano. Por eso lo primero es nuestra relación. Lo primero es lo que nosotros tenemos en el corazón. Lo primero es lo que hay de nuestro interior. Porque de nuestro interior sale esa voz. Y dice Dios que con esa voz, Dios, ¿qué es lo que hace? Edifica su reino. Entrégale tu corazón a Jesús. Mira, sin importa. Mira, ¿sabes qué? Dios ni siquiera nos tiene contadas nuestras caídas, pero sí cuenta nuestras levantadas. ¿Se acuerda? Una vez mi hijo se levantó en tal parte, mi hija se paró en tal lugar. Yo creo que se va a parar de nuevo. Yo creo que se va a levantar de nuevo y va a seguir conmigo. Y se goza y se acuerda Jesús cuando te levantaste y cuando te volviste a levantar y cuando te volviste a levantar. Cada levantada Jesús la recuerda. Porque Jesús siempre tiene la esperanza que tú te levantes, que tú te pares. Porque ese es el rey que vino de Zacarías cuando dijo, vendrá el rey sentado en uno de estos animalitos, dijo, y vendrá, dijo, humilde, sencillo. ¿Para qué? Para los pecadores como nosotros. Gente que le amamos de verdad y que le queremos de verdad, hermano. Y que en realidad estamos en este lugar, no para quizá a lo mejor profesionalizarnos más en algo, sino para salvación. Por eso esta gente tenía un solo grito. No le dijeron otra cosa que un solo grito. Hosana. Hosana le decían. Hosana, salvación, 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 salvación. Es que llegó la salvación. Llegó la salvación. Ya no estamos fritos. Ya no estamos solos. Ya no nos vamos a cocer en el infierno. Porque llegó la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Llegó la salvación. Llegó la salvación, llegó, hermano, llegó y se lo aseguro que llegó, ya está vivo, ya está con nosotros. Quizás seas poco, sepas harto, hagas poco, hagas harto. Si te humillas al Señor, llegó la salvación a tu vida. Póngase en pie.